Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo tutorial titulado Concentración de una disolución. En este caso vamos a hacer énfasis en la concentración en porcentaje. Bien, recordarán los elementos de una disolución. Una disolución está formada por un disolvente, en este caso en el dibujo podemos ver al agua como disolvente, y se mezcla con un soluto. Y el soluto, aquí vemos por ejemplo una cucharada de una sal. Al combinarlos, lo que obtenemos es una disolución. Entonces, la disolución en este caso sería el agua salada. Les menciono que el soluto siempre está en menor proporción y se distribuye dentro del disolvente. Y el disolvente tendrá que tener la capacidad precisamente para llevar a cabo esa función de distribución. Ok, esta es una disolución. Y pues bueno, un esquema en otro esquema, pues aquí otra nuevamente se repite. El disolvente, podemos ver sus moléculas, también vemos al soluto y juntos armamos a la disolución. Ahora, deben recordar que existen dos tipos de disoluciones, las disoluciones empíricas y las disoluciones valoradas. Las disoluciones empíricas se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, mientras que las valoradas está el porcentaje, partes por millón, molaridad, normalidad y molalidad. Eh, en este caso vamos a repasar rápidamente las empíricas. Las empíricas que se refieren a, como su nombre lo dice, son disoluciones preparadas a partir de la experiencia de quien las prepara. Y en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, pues no se requiere realizar cálculos numéricos. Tenemos a la disolución diluida, donde una muy pequeña cantidad de soluto se distribuye en una suficiente cantidad de disolvente. También dentro de las empíricas encontramos a la concentrada, donde la cantidad de soluto es suficiente, es mayor que en el caso de una diluida, donde el disolvente apenas es capaz de disolver a todo ese soluto. Por otro lado, tenemos a la saturada, donde tiene muchísima mayor cantidad de soluto y ya la cantidad de disolvente ya no es suficiente para distribuir completamente a todo el soluto, dejando remanentes en el fondo, sin disolver. Si calentamos esta mezcla saturada, en algunas ocasiones podremos lograr la completa distribución y podemos lograr que se diluya completamente el soluto. En el caso de las sobresaturadas, pues es una cantidad mucho mayor de soluto que tampoco el disolvente es capaz de distribuir completamente y siempre nos va a quedar soluto sin disolver. De igual forma, si aplicamos calor, podemos lograr un poquito más la distribución del soluto y hacemos que la concentración sea mayor. ¿Ok? Estas son las disoluciones empíricas. Entonces podemos decir que las disoluciones empíricas ya las conocemos. Pasemos a conocer las disoluciones valoradas. Las disoluciones valoradas, estas sí van a requerir de cálculos numéricos y pues vamos a empezar precisamente con el porcentaje. Ok, empecemos. Entonces, esto es la concentración de una disolución en porcentaje. ¿Ok? ¿Qué significa en porcentaje? Pues significa que es una cantidad de soluto presente por cada 100 partes de nuestra mezcla, es decir, de nuestra disolución. Si tenemos esta disolución y hacemos un acercamiento a una zona de la disolución y seleccionamos 100 partes de esta disolución, pues encontraríamos unas partes de soluto. Entonces, en este caso vemos 5 circulitos coloreados que están representando al soluto y el resto del cuadro sería la disolución completa. Entonces, tenemos 5 partículas de soluto por cada 100 de toda la disolución, lo que se traduce como 5 por cada 100 o 5%. Para realizar cálculos podemos utilizar ya sea masa cada 100 gramos o ya sea volumen cada 100 mililitros, por ejemplo. Y existen estas fórmulas.
La fórmula de porcentaje masa a masa nos va a ayudar a conocer la masa del soluto entre la masa de la disolución y esto por 100. Entonces este es el porcentaje masa a masa. Pero también lo podemos hacer con el volumen. Entonces, si tenemos el volumen, pues podemos conocer el volumen del soluto entre el volumen de la disolución. Esto multiplicarlo por 100 y así vamos a tener la concentración volumen a volumen. Podemos combinar la masa con el volumen para tener el porcentaje masa-volumen. Y esto es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución. De preferencia siempre utilizar un múltiplo similar tanto en el numerador como en el denominador. En este caso si vamos a utilizar gramos también para el soluto, pues vamos a ocupar gramos para la disolución. Si quisiéramos ocupar kilogramos para el soluto, también tendríamos que ocupar kilogramos para la disolución. Lo mismo pasa con el soluto. Si decidimos ocupar en algún momento litros en soluto, pues tendríamos que ocupar litros en disolución. Pero en el caso del porcentaje masa-volumen tendríamos que tener cuidado de seleccionar las unidades divididas o multiplicadas en el mismo factor. Por ejemplo, gramos sabemos todos que es la milésima parte de un kilogramo, mientras que mililitro es la milésima parte de un litro, por lo tanto están en el mismo factor. Si llegáramos a ocupar kilogramos, tendríamos que ocupar litros y pues también tendríamos que multiplicar por 100 para poder conocer el porcentaje. Entonces, vamos a ocupar estas tres fórmulas para resolver algunos problemas tipo. Ok, el primero. Se disuelven 4.5 gramos de una sal en 60 mililitros de agua destilada. Sabiendo que la densidad del agua destilada es 1 gramo por cada centímetro cúbico, encuentra la concentración en porcentaje, masa a masa, de la disolución. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el caso, estamos utilizando agua destilada como disolvente y de ella estamos diciendo que tenemos 60 mililitros. Mientras que estamos utilizando a la sal como soluto y de ella tenemos 4.5 gramos. ¿Ok? Pero bueno, aquí ustedes se darán cuenta que el volumen del disolvente lo tenemos en mililitros y el volumen y la masa del soluto está en gramos. Y nos están pidiendo el porcentaje masa a masa. Quiere decir que necesitamos también tener la masa del disolvente. Y por esa razón se nos da la densidad. ¿Qué nos dice la densidad? La densidad nos dice que si tenemos 1 gramo del disolvente, en este caso agua, vamos a tener 1 centímetro cúbico de agua. Y ojo, esta es una densidad específica para el agua. Todas las demás sustancias van a tener su propia densidad, entonces habrá que analizar en otra sustancia cuántos gramos pueden ocupar 1 centímetro cúbico. En este caso sabemos que el agua destilada 1 gramo ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. Pero también sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Por lo tanto, podemos decir que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. Pero nosotros tenemos 60 mililitros, entonces fácil, ¿verdad? Si tenemos 60 mililitros de agua, pues vamos a tener 60 gramos. Ojo, insisto en que esta analogía la podemos hacer exclusivamente para el agua. Si se tratase de otra sustancia, tendríamos que hacer cálculos empleando precisamente la densidad específica de cada sustancia. Ok. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos los siguientes. Sabemos que tenemos 60 gramos de nuestro disolvente, que provino de los 60 mililitros de agua, más 4.5 gramos de nuestro soluto, lo que hace que tengamos una masa total de disolución de 64.5 gramos. Y estos son los datos que necesitamos para resolver este problema. En este caso, repetimos la masa del soluto 4.5 gramos, la masa del disolvente 60 gramos y la masa de la disolución 64.5 gramos. Y la fórmula del porcentaje masa-masa es esta, masa del soluto y entre la masa de la disolución por 100. Entonces vamos a hacer una sustitución en donde quedaría así: el porcentaje masa a masa es igual, en el numerador, es decir, en la parte de arriba, irían los 4.5 gramos del soluto
y en el numerador y en el denominador iría la masa de la disolución, que son 64.5 gramos. Esto lo multiplicamos por 100 y pues ya llegamos al siguiente resultado. El porcentaje masa a masa de esta disolución preparada es de 6.98% o aproximadamente 7%. ¿Ok? Hagamos un ejercicio más con una variable un poquito diferente. Vamos a variarlo. Si se toma una muestra de 500 mililitros de agua de mar, al calentarla y evaporar todo el disolvente, quedaron 2.5 gramos de sal. La pregunta, ¿cuál es la concentración masa volumen de sal en el agua de ese mar? Pues bien, ¿qué se hizo? Que se fue al mar, se tomó una muestra equivalente a 500 mililitros. Entonces aquí aclaremos que en una muestra de agua de mar, pues ya viene combinada o ya viene mezclada el agua, el disolvente, con la sal, que sería el soluto. Entonces luego esta mezcla se puso a calentar. Los 500 mililitros de la muestra o de la mezcla se pusieron a calentar hasta evaporar toda el agua. Cuando se logró evaporar todo el agua, quedó en el fondo 2.5 gramos de la sal. Entonces, con estos datos son los siguientes. Tenemos de soluto 2.5 gramos y un volumen de disolución que es equivalente al volumen de la muestra de 500 mililitros. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar en esta ocasión es la de porcentaje masa volumen y tenemos que colocar en la parte de arriba, en el numerador, al soluto y en la parte del denominador o de abajo al volumen de la disolución. Y por último multiplicar por 100, que es lo que hacemos precisamente en la sustitución. Arriba los 2.5 gramos, en la parte de abajo los 500 mililitros. Al hacer estas operaciones, 2.5 entre 500 por 100 nos da un resultado de 0.5% y esta sería la concentración masa-volumen. ¿Ok? Un ejercicio más. El ejercicio es el siguiente. Se desean preparar 250 mililitros de una disolución salina al 15% masa-volumen. ¿Qué masa de sal se requiere? Pues bueno, en el laboratorio nosotros contamos con matraces aforados que traen una línea de aforo en donde nosotros preparamos las disoluciones precisamente valoradas. Entonces, en este caso tenemos material que cuenta con volúmenes específicos. En este caso tenemos el de 250 mililitros, que es el que se nos está solicitando. Ok, entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos, son los siguientes. La masa del soluto es la que necesitamos saber. El volumen de la disolución, pues va a ser el volumen que vamos a alcanzar con el matraz aforado, en este caso es de 250 mililitros, y el porcentaje que se desea es del 15%. La fórmula, vamos a ocupar la fórmula del masa-volumen, que es esta, y la vamos a sustituir de la siguiente forma. 15, que sería el porcentaje, eso sería igual a la masa del soluto que desconocemos sobre el volumen de la disolución, que son 250 mililitros, y esto sería por 100. Entonces, lo que necesitamos ahorita es conocer el valor de X, por lo tanto necesitamos hacer un despeje. En primer lugar, bueno, no importa el orden, este 250 que está dividiendo va a pasar, va a hacerse una transposición en esta ecuación y va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando. Y este 100 que multiplica tendría que pasar haciendo su operación inversa, que en ese caso sería dividiendo. Entonces vamos a hacer ese despeje. Tenemos 250 mililitros dividiendo y lo vamos a pasar multiplicando. Entonces aquí nos quedaría escrito de esta forma. Y luego el por 100 que está multiplicando, pues lo pasaríamos dividiendo y pues ya despejaríamos así a X. Hacemos las operaciones y nuestro resultado sería X es igual a 37.5 gramos, que serían los gramos de sal que deben de ir adentro de este material
y nosotros, de una vez que ya tengamos los 37.5 gramos en el interior de nuestro recipiente, nuestro material aforado, pues ya lo llevamos hasta 250 mililitros. Entonces ahí ya vamos a estar seguros que tenemos una disolución de 250 mililitros de sal al 15%. Bueno, pues vamos a resolver algunos otros ejercicios de tarea. Este tutorial termina aquí. Gusto en saludarlos y estamos en contacto.